Y el otro tema que se les dice es que cuando tú sales en el ámbito laboral, pues nadie te va a perdonar, nadie te va a dar tiempo, nadie te va a decir, está bien, te espero 15 días, nadie. Y el gran desafío al que se están enfrentando es que sus competidores no van a ser su compañero de salón. Su competidor puede ser un joven que esté en otra parte del mundo. Ahora, para un proyecto inmobiliario horizontal, ambos en propiedad de régimen de condominio. Pero la reflexión no es solamente sobre qué necesitas saber para que te lo autoricen, sino cuáles son los problemas que se le está generando a la ciudad. Y cuando nos venimos a vivir acá en 1978, o sea, a mi mamá lo que le gustaba mucho, decía, bueno, es que aquí la gente es muy alegre porque tú te encuentras a la gente en la noche. Como sabes, pues yo vivo en Tulancingo Hidalgo y pues para mí Tulancingo es el ombligo del mundo, ¿no? Pero yo pienso que es una ciudad bendita, en fin, pero cada quien lo ve así desde donde está. Y he escuchado tus conferencias y pues obviamente tengo la impresión que piensas también de la misma manera en cuanto a Mérida. Y por otra parte me da muchísimo gusto que podamos hablar de Mérida porque a su vez Mérida es una capital referente a nivel nacional. En los últimos años hemos escuchado que es la ciudad, la mejor capital del país, la de mayor calidad de vida, la de mayor equilibrio en la vida de sus habitantes y también y como tal una ciudad referente, por lo menos a nivel nacional. Es de la ciudad de la que mejor se habla. Y de alguna manera la academia, la investigación, tu actividad privada, también como secretaria de Desarrollo Urbano y ahora con el libro que escribiste y que te han premiado, pues cualquiera sabemos que tienes un rol importante en lo que esta ciudad ha logrado, ¿no? En todo este recorrido de tus distintas acciones. Entonces yo quisiera preguntarte, para dar contexto, para ti, ¿qué es Mérida? Bueno, pues antes que nada, Hebor, agradecerte mucho la invitación y efectivamente recordar la importancia de ese diplomado que tomamos con el doctor Pablo, ¿no? Abogado, urbanista, ¿no? En este tema de derechos humanos, ¿no? Y si me dices para mí qué es Mérida, Mérida para mí es todo. O sea, Mérida es una ciudad que la podemos ver como en tres tiempos, que es precisamente la perspectiva del libro que escribí, ¿no? O sea, hablar de Mérida es hablar de pasado, es hablar de futuro y es hablar del presente que nos toca vivir hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, Mérida, pues como tú sabes, es una de las ciudades más importantes de la península de Yucatán y que hoy en Sí. día es considerada como una ciudad destino a nivel mundial, no solo para hacer negocios o para venir a vacacionar, sino que es muy interesante lo que ha ocurrido. Yo creo que ha ido evolucionando en los últimos 15 años para convertirse en una ciudad que la gente está considerando para vivir, o sea, para venir aquí a realizar lo más importante que queremos, que es pues habitar, ¿no? Cómo habitar una ciudad. Entonces, para mí, Ujú. Mérida se ha convertido en un espacio muy importante de intercambio cultural, porque tenemos altas tasas de migración, no solamente nacional, sino también internacional. Es un polo muy atractivo para los negocios. Estamos viendo inversiones inmobiliarias, inversiones en industria, inversiones en proyectos que tienen que ver con, pues no solamente el crecimiento económico, sino también el crecimiento del desarrollo de las personas, ¿no? Y evidentemente también otro de los aspectos que la hace única, ¿no? Pues son sus condiciones geográficas, su localización geográfica, ¿no? Estar en una península, ahora sí que esta península, una de las, la única península que mira hacia el norte, ¿no?
estar rodeada de mar, el tener toda esta cuestión de la cultura maya, que eso nos hace también una, una ciudad y un territorio con muchos valores, porque creo que pocos son los lugares en el mundo que pueden arroparse de tanto valor cultural, de tanta ciencia milenaria, ¿no? Como es la cultura maya. Entonces creo que son como muchas capas que podemos ir agregando, que se van haciendo a lo largo del tiempo para decir que es Mérida. Entonces Mérida para mí es un espacio estratégico en el tiempo, ¿ok? Y en el momento que nos toca vivir, en donde se han integrado muchas capas muy importantes en lo económico, lo social, lo humano, que nos hace ahorita estar en un punto muy importante de la ciudad. Oye, eso es en un plano general. Y en un plan más, mucho más personal para ti como, mm, no desde el punto de vista profesional en sus distintas facetas, sino en un plano más personal, familiar, cómo lo has vivido? Bueno, fíjate, esta pregunta es bien bonita, ¿no? Es bien bonita porque yo creo que esto va relacionado con la experiencia que cada quien tiene en vivir la ciudad, ¿no? La experiencia que tuve de niña, de adolescente, de adulto, y que verdaderamente ahorita le doy valor cuando tengo un hijo adolescente que le toca a él experimentar la ciudad, ¿no? Entonces, a lo mejor para nosotros el tener esa experiencia en la calle, jugar en la calle, moverte en transporte público, ir al centro con tus amigos, o sea, eso a lo mejor, si hablamos de la década de los 80s y los 90s, pues podría ser parte normal de la vida cotidiana, ¿no? Pero Sí. ahorita que ya estamos en otra circunstancia, en otra Mérida, ¿no? Que ha crecido mucho, que se ha expandido, en donde casi tenemos 500,000 de vehículos eh, girando en la ciudad, ¿no? Pues la experiencia es diferente, ¿no? Pero algo que me parece muy valioso es que mi hijo pueda tener esa experiencia de la ciudad. O sea, que él se pueda desplazar, ir, venir, conocer, recorrer, caminar. Entonces, creo que mientras logremos que la ciudad mantenga esas características en donde puede ser usada y habitada por los jóvenes, eso sigue siendo valioso. Fíjate cómo también eso nos relaciona con algo que pensamos, ¿no? Eh, una de las cosas que yo he tenido siempre presente al comenzar esta serie de entrevistas es que siempre tengo presentes a mis dos hijos. Claro. Y yo quisiera hacer algo para que no solamente mis hijos, sino los hijos de todos tuvieran una mejor ciudad, Sí, ¿no? sí, Y ahorita que lo dijiste, me moviste el tapete porque de alguna manera es algo que tengo presente y es la primera vez que lo menciono en una entrevista. Finalmente, yo creo que todos desde nuestro lugar donde nos encontremos, valdría la pena que hiciéramos algo por la ciudad, lo sí, que podamos. sí, Creo que eso, y precisamente porque ves a tus hijos, ¿no? Ahorita que mencionabas cómo fueron las condiciones anteriores, pues aquí en Tulancingo jugábamos en la calle, entre tierra, charcos, todo. Y sin embargo se generaba un gran sentido de comunidad. La bolita exacto. de amigos que teníamos estábamos fundamentalmente interesados en dos cosas: jugar fútbol y cuando se podía ir a las fiestas. Pero mandaba el fútbol, Sí, el fútbol desde la calle. Y bueno, fuimos, tuvimos la fortuna de contar con unos amigos desde la infancia, que hoy desafortunadamente en gran parte nuestros hijos no pueden hacer amigos frente a la casa, en la calle. Ya son en la escuela o en algunas otras actividades y eso
cómo estaría muy bien que se pudiera pues recuperar en la medida de lo Sí, posible, ¿no? sí, De ahí la importancia de otro tema que me importa mucho, que es el espacio público, claro. ¿no? Eh, Ahorita nos has comentado algunas de las razones por qué Mérida es una, una referencia a nivel nacional y una ciudad también con una creciente importancia mundial. ¿Y cuáles han sido los principales retos, digamos, en los últimos 20 años? ¿Y cómo ves? Y ahí vamos conduciendo eso hacia tu área de expertise. ¿Cómo la ves en los próximos 30, 50 o quizá dentro de 2 años, Claro, ¿no? claro, claro. Bueno, primero yo quiero retomar esto que mencionaste de que para nosotros, ¿no? Hablar de ciudad es hablar de los hijos. O sea, para mí eso es algo muy importante. Es muy importante porque cuando nosotros nos comprometemos con lo que significa nuestros hijos desde la educación en casa y todo, los estamos preparando para ser también ciudadanos y habitantes, ¿no? Entonces, en la forma en la que nosotros nos conducimos es en la forma en la que educamos, ¿no? Y a veces tenemos muy poquitos espacios para estar hablando con nuestros hijos precisamente por la dinámica que tenemos, Sí, el trabajo intenso, ellos ya tienen sus actividades, ya nada más es de, hola mamá, ya me voy, regreso, nos vemos, o sea, eh, pero hay un momento en el que yo trato de exprimir el tiempo, que es cuando lo llevo a la escuela, ¿no? Y cuando lo llevo a la escuela es el irle explicando, mira, esto no se hace, ve esta persona, cómo cruzó la calle, el que se pasó el alto, el que me rebasó, el que se estacionó en la puerta de la casa y no me deja salir a tiempo para que yo te lleve a la escuela, ¿no? Eh, y toda esa reflexión para mí es muy importante porque es el espacio público, es la calle, ¿no? Siempre le digo, sí. en la calle es en donde todos nos protegemos. O sea, en el momento que tú pones un pie en la calle, o sea, ya estás ahora sí que a merced de lo que suceda. Entonces, si todos salimos a la calle pensando cómo protejo al otro, o sea, no soy yo, es cómo protejo al otro, pues creo que eso nos llevaría a tener más conciencia, ¿no? Y yo lo digo porque ahorita que dices cuál ha sido ese proceso evolutivo de la ciudad de Mérida, creo que uno de los temas que más estamos ahorita sintiendo es el tema de la movilidad, ¿no? Una ciudad Ujú. que ha crecido muy rápido, o sea, Mérida es una ciudad maravillosa, pero uno de sus grandes retos y desafíos ha sido la velocidad de su crecimiento. En muy poquito tiempo la ciudad se expandió, casi ha duplicado o un poco más lo que está en periferia que lo que está dentro de la ciudad, pero con una extensión, o sea, muy amplia. Y eso agregarle la movilidad, ¿no? Que ha crecido el parque vehicular de manera considerable. Fíjate, siempre hago esta referencia con mis alumnos. Hace 100 años, poco más de 100 años, solamente había 100 Fortes. El primer auto que sacó Ford, ¿no? Es que se le daba vuelta al motor. Solamente había Sí, 100 en el frente. Fortes, exactamente, ¿no? Entonces eso significaba que había 100 familias pudientes que compraron, tenían un auto, era la migración de la calesa al auto, ¿no? Y que solamente era para hacer un recorrido, pues a lo mejor de menos de 7 kilómetros, ¿no? Era para un recorrido de una avenida principal, Paseo de Montejo, a una zona de villas, que era la colonia Tzimná, que ahorita todo eso está perfectamente céntrico, ¿no? Entonces, cómo hemos pasado en un siglo de 100 autos a casi poco más de medio millón de automóviles, ¿no? En una ciudad que ha crecido como te digo, muy rápido. Entonces, si tú me dices desafíos hoy en día, en estos 20 años, ¿no? Es precisamente el tema de la movilidad. Y otra cuestión que creo que también es muy importante resaltar son el acceso a la vivienda. ¿Okay? En el tema del acceso a la vivienda, que también creo que es un problema que estamos viviendo a nivel nacional,
no hay vivienda económica, o sea, toda esta política de viviendas de interés social tuvo una pausa muy fuerte en los últimos, ¿qué podemos decir? A partir de los últimos 10 años vino en descenso la producción de vivienda social y ahorita en Mérida la producción de vivienda responde al comportamiento del mercado inmobiliario, ¿no? Entonces se está construyendo vivienda que está para nichos muy específicos, pero no precisamente desde una perspectiva de necesidad social. Entonces, si tú me dices, bueno, no tanto para los próximos 30 años, pero sí para los próximos 5 años, ¿no? Los jóvenes que ahorita ya están a punto de graduarse, están empezando a trabajar y pues están pensando a lo mejor en comprar una vivienda, hacerse de un patrimonio, pues van a encontrar muchas dificultades porque la vivienda ya está muy cara, se ha encarecido el suelo, la vivienda ya está muy alejada de la ciudad y eso la vuelve sumamente difícil de habitar. La puedes comprar, pero el día a día te va a agotar por las distancias, por transporte público, porque de repente te quedas atorado media hora y no avanzas, ¿no? Entonces creo que esos son temas importantes para pensar en el caso de Mérida. Que sería bueno, yo me permitiría agregar un tercer punto de este triángulo, además de otros temas de muchísima importancia, como sería el trabajo, ¿no? Tenemos la movilidad, la vivienda y el trabajo. Y alguna visión que ha predominado por mucho tiempo es el hacer fraccionamientos fuera del núcleo urbano, y pues esos servicios se tienen que pagar. Claro. Esa distancia cuesta y se vuelve muy caro, porque entonces precisamente uno de los factores que antes mencionaban, vamos a crear polos de desarrollo, fue una bomba de tiempo. Vamos a hacer que la ciudad se desarrolle, y confundían desarrollo con crecimiento en el discurso político, en todos lados, y desafortunadamente era parte de unos negocios donde no se visualizó ni con un mínimo de futuro lo que iba a costar. Por lo menos por acá sabemos de casos de algunos fraccionamientos que están fuera del casco urbano, donde resulta muy caro vivir fuera de los lugares de trabajo. Rentan aquella casa, rentan algo en algún lugar más cercano y les sale mucho más barato. O pierden menos. Claro. Porque en algunos casos, de todas maneras, no se solventa esa diferencia. Y eso ha dado mucho al concepto de ciudades un tanto más compactas. Es decir, ya no nos expandamos a esa velocidad, ya no crezcamos a esa velocidad. Aprovechemos lo que tenemos, quizá a través de un concepto probablemente no tan bien aplicado, pues, digamos, hagamos remodelaciones urbanas de los usos de suelo, etcétera, que nos permitan que la gente se mueva menos. Eso cuesta muchísimo en todos sentidos. Que más adelante quisiera ligarlo con otro tema, y ahorita que me has comentado esos como los temas principales, me gustaría regresar a un punto que tiene que ver con tu trayectoria, ¿no? Desde la academia, la investigación, es decir, como actividad como docente, como profesora, investigadora, ¿qué tanto se puede aportar de estos escenarios hacia el mejoramiento de la ciudad? Muchísimo, muchísimo, porque fíjate. ¿Cómo lo hacen ustedes? Sí, bueno, yo estoy muy contenta, o sea, algo que me pone muy contenta, me emociona mucho es ser profesora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán. ¿Ok? O sea, sí, está bien, sigo. ¿Sí? Sí, sí. Te digo, algo que a mí me emociona mucho es ser profesora de la Universidad Autónoma de Yucatán, de la Facultad de Arquitectura.
Porque fíjate, cuando tú me decías, o sea, cómo relacionamos nuestra experiencia urbana con el hecho de ser padres, ¿no? Pues bueno, verdaderamente estar en la universidad formando a los jóvenes es, es esa responsabilidad también, ¿no? O sea, tú tienes un compromiso de decirle a los jóvenes, o sea, no solamente lo que dice el plan de estudios en términos académicos, ¿no? En términos estrictos de cómo llevar la teoría a la práctica, sino también esa necesidad de conocer la ciudad y de comprometerse a entender los problemas de la ciudad desde otras perspectivas. Y esto es muy importante porque precisamente uno de los grandes desafíos de la educación es cómo actualizas tú un plan de estudios y que vaya acorde con la velocidad con la que está cambiando el mundo. Entonces, Sí. a lo mejor el plan de estudios no lo vas a poder actualizar así cada semestre, porque cada semestre las cosas cambian. Pero sí nosotros como profesores sí tenemos la responsabilidad de estarnos actualizando literalmente cada fin de semana. O sea, cada fin de semana tienes que estar tú atento de qué está pasando, qué está cambiando, para que el lunes cuando tú entras a clase le digas a los alumnos, oigan, ¿qué creen? Lo que les dije la clase pasada ya cambió, porque ahora está Ya cambió. pasando esto, ¿no? Oigan, ¿qué creen? Tal presidente ya lanzó un tweet y con ese tweet el mundo ya cambió, ¿ok? ¿Cómo nos afecta eso en lo urbano? ¿Cómo nos afectan los costos de producción, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un tema muy importante que no es nada más la enseñanza de un modelo educativo, sino el mismo proceso que cada profesor debe de tener para actualizar la información, literalmente como dicen, en tiempo real, ¿no? O sea, está ocurriendo esto y lo estás incorporando en tus análisis urbanos, arquitectónicos, jurídicos, en fin. Mira, yo ahí tengo, digamos, algunas dudas en ciertos puntos específicos. He tenido, alguna vez he dado alguna clase en alguna universidad por acá. Eh, pero algo que me desilusionó en algún momento es que cuando tienes un nivel de exigencia con los alumnos que tú sabes que existe afuera, hoy hay un enfoque muy ligero, muy light en cuanto a lo que ahí se puede exigir a un alumno. Y si te pasas de la raya desde su punto de vista, pues eres el peor profesor y pues más vale que te vayas, ¿no? Entonces yo veo eso, no sé si en ese sentido Yucatán también está estableciendo una diferencia en cuanto a ese nivel de conexión entre los problemas reales y la academia. Sí. En las clases que yo he dado, yo he buscado ligar lo que dice el programa, que a veces lo veo, lo he visto muy fuera de la realidad, y lo ligo con problemas reales. Entonces, eso ha permitido que los alumnos generen proyectos de los cuales se deben sacar un provecho que en un momento dado puedan aplicar, pero sí ha generado un choque. Y, y he visto que ahí, por lo menos por acá, en algunas escuelas hay una preferencia por los profesores que exclusivamente han sido académicos, investigadores, etcétera. Y aquellos profesores por asignatura que tienen un contacto diario con la realidad y que pueden aportar cosas valiosísimas, cada vez están quedando con mayor facilidad fuera de toda esta estructura académica. A mí me parece que tendría que haber un poco Sí. un mayor espacio para profesores por asignatura, que daría un equilibrio importante. Tú tienes una experiencia enorme trabajando por tu cuenta, servidora pública, escritora, profesora, investigadora, conferencista. Entonces todo eso lo puedes vaciar en una clase
y yo sí he percibido como que aquellos profesores, incluso algunos muy brillantes, pero solamente con una trayectoria dentro de la universidad, podría ayudarles a tener esas otras facetas. Pero aquí no se puede chiflar y comer pinole, pero sí se Sí. puede dar oportunidad a aquellos que tienen esa experiencia por fuera y que puedan incorporarlo a las clases, ¿no? Yucatán es diferente también en eso. Bueno, fíjate, esto que dices es bien interesante porque precisamente es cómo buscar el equilibrio entre los profesores de tiempo completo, o sea, el profesor que está de tiempo completo trabajando en la universidad, que precisamente le permite desarrollar investigación, ¿no? Y el Sí, otro que tú dices es el profesor que tiene una práctica profesional muy importante afuera y que viene a apoyar precisamente a esas materias específicas porque su práctica profesional no se lo permite, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? El equilibrio, ¿no? ¿Por qué? Porque el profesor de tiempo completo tiene un plus que es, bueno, si desarrolla investigación, ¿ok? Y la sí. investigación lo que te permite es precisamente estructurar aquellos problemas de la realidad, ¿no? Para elevarlos desde una perspectiva conceptual, metodológica, y entonces identificar problemáticas que de otra manera pues no se podrían aterrizar, ¿no? Entonces yo creo que algo muy importante es el equilibrio, ¿no? Tener estos profesores que están desarrollando investigación para permearlo en la formación de los estudiantes de licenciatura y también tener a estos exitosos profesionales que se están enfrentando al día a día, ¿no? A resolver los problemas de afuera. Sí, Lo que sí nosotros tenemos en la Facultad de Arquitectura de la UADY es que precisamente el modelo educativo está diseñado para que tú tengas ese acercamiento con la problemática y escenarios reales, ¿no? Eso evidentemente depende de cada asignatura, porque hay asignaturas que, por ejemplo, construcción, ¿no? Que son de visita de obra, que son directamente en sitio, ¿no? Y hay otras, por ejemplo, las teorías, teoría de la arquitectura, teoría, cosas que se pueden ver desde, pues, desde un ámbito totalmente académico, pero que siempre, siempre tú tienes que salir a la calle a identificar esos elementos teóricos, ¿no? Para poderlos entender. Ese es un compromiso muy fuerte que se tiene en el caso de la UADY, ¿no? De casi escenarios reales, ¿no? Para la educación y la formación. Y eso también repercute en la capacitación que se nos da a los profesores, ¿no? ujú, Entonces sí hay un compromiso muy importante de la universidad de estarnos capacitando para que tú, no importa qué asignatura des, tú tengas esa capacidad de vincular escenario real con lo que se dice en el aula. Y con respecto a lo que tú dices en esos estándares, ¿no? Yo siempre se los digo a los alumnos, o sea, la formación que están teniendo ustedes acá es un pedacito, es como la punta del sí, iceberg, ¿no? Y el otro tema también es que mientras yo estoy hablando, el mundo está girando allá afuera y las cosas están cambiando, ¿no? Entonces, pues cuando nosotros estudiamos arquitectura, pues tú te enterabas hasta el día siguiente, cuando salía el periódico, en las noticias, o sea, no te enterabas en el momento y no teníamos esa comunicación global en la mano a través de un teléfono, ¿no? Que todos sabemos aquí. Hoy en día los jóvenes están conectados 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días. Entonces yo les digo, a ver, si tú eres capaz de invertir 1, 2 o 3 horas en TikTok, en Instagram, en Facebook y enterarte de N cantidad de cosas, significa que si se te pregunta algo sobre temas urbanos, también lo deberías de saber, ¿ok? Porque tú tienes la información en la mano, ¿no? Y el otro tema que se les dice es que cuando tú sales en el ámbito laboral, pues nadie te va a perdonar, nadie te va a dar tiempo, nadie te va a decir, está bien, te espero 15 días, nadie. Y el gran desafío al que se están enfrentando es que sus competidores no van a ser su compañero de salón,
Su competidor puede ser un joven que esté en otra parte del mundo, ¿no? Y va a poder cumplir, porque ahorita tenemos casos, ¿no? De jóvenes que se están graduando y están trabajando para despachos en Dubái, ¿ok? Entonces ya Sí, ahorita nada te detiene, ¿ok? Entonces sí, decirles, ahora sí que tú eres aquí también parte del proceso de enseñanza es que el profesor es un acompañante, ¿no? Es alguien que te va apoyando en tu formación y te va orientando, pero verdaderamente el que es responsable de su formación integral es el estudiante, porque él tiene que ir armando sus materias, sus estructuras, y darse cuenta que pues el ambiente laboral allá afuera sí está altamente competitivo, porque ahora sí es global. Ese es el gran desafío de gobernar municipios. Tú me hacías una pregunta, un comentario bien interesante. ¿Qué es más fácil, ser gobernador o ser alcalde? hola. Es totalmente global. En ese sentido, como profesora, los ejercicios que hagas sobre temas urbanísticos, ¿mandas a tus alumnos a la calle a trabajar sobre temas específicos? Sí, por ejemplo, ahorita estoy trabajando con un grupo de estudiantes de arquitectura en donde estamos trabajando el fenómeno de bueno, lo que es la propiedad en régimen de condominio, ¿ok? En su, Ah, ¿cómo, perdón? la propiedad en régimen de condominio, Ah, muy ¿ok? bien. La propiedad. Entonces, que es un fenómeno importante para Mérida. Entonces, unos están analizando el tema de la verticalidad y otros están trabajando el tema de las urbanizaciones cerradas, ¿ok? Ujú. Entonces, pues es o sea, la materia es de planeamiento urbano, pero bueno, vemos toda la estructura jurídica, pero la estructura jurídica no tiene sentido verla, lo que dice la ley, si no lo estás analizando con lo que se está generando en la ciudad, ¿no? Entonces, de manera simultánea, de cómo vamos viendo qué dice la normativa, bueno, vamos a revisar los ejemplos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad? Entonces esto pues permite tener esta reflexión, ¿no? O sea, casi que, o sea, ¿cuáles son todos los instrumentos jurídicos que aplican para la autorización de un proyecto inmobiliario vertical? Ahora, para un proyecto inmobiliario horizontal, ambos en propiedad de régimen de condominio. Pero la reflexión no es solamente sobre qué necesitas saber para que te lo autoricen, sino cuáles son los problemas que se le está generando a la ciudad, ¿ok? Y que el instrumento jurídico todavía no reconoce. Y aquí entramos también a esto que vimos con Pablo, ¿no? El análisis de derechos humanos. ¿Qué derechos humanos están Ujú. siendo vulnerados a partir de estos proyectos? Y así como está el derecho de la comunidad que se queda sin agua, bueno, también está el derecho del propietario a desarrollar, ¿ok? Y entonces viene pues este ejercicio de ponderación. Vamos a ponderar los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que este ejercicio es interesante porque nuevamente, como decías, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para que los jóvenes sepan qué está pasando allá afuera, ¿no? Pues ahora sí que el profesor tiene que ver cómo se capacita y con Pablo tuvimos dos capacitaciones muy importantes, ¿no? Y luego eso, bueno, ¿cómo lo regresas a un análisis interno académico, pero que le da luz a los jóvenes, ¿no? Para saber qué está pasando allá afuera y cuál es el papel de la normatividad. Porque muchas veces escuchamos que dicen, es que no es posible, ¿por qué autorizaron eso? Pues porque la norma lo permite. Entonces lo que tenemos que revisar es el instrumento jurídico. Y lo que sucede es que el instrumento jurídico pues no está diseñado para resolver los problemas literales que se generan una vez autorizados esos proyectos, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver una serie de cuestiones que es interesante desde lo que sucede en la ciudad. Oye, y ahí, dependiendo del esquema que tengan, prácticas profesionales, servicio social, estadías, estancias, como se nombre,
porque ha habido una serie de cambios en estos conceptos a través de los años. La UADY, la Universidad de Yucatán, supongo que cumple con determinado número de horas para Sí. prácticas profesionales, para servicio social. ¿Cómo lo llevan a cabo esto, especialmente con el sector privado? Eso es muy bien. O sea, bueno, lo que es el servicio social sí tiene una condición muy específica y son, ahí hay, bueno, las dependencias o organizaciones tienen que someter tienen que entrar a un registro ante la universidad y se valora, ¿no? Verdaderamente qué es lo que están solicitando y también cuál es el beneficio que puede tener el alumno, ¿no? O sea, que haya congruencia entre la carrera y el servicio social que aplican, ¿no? Por ejemplo, puede ser catastro, ¿no? El instituto, obviamente el Instituto de Planeación, la Dirección de Desarrollo Urbano, puede estar el Patronato del Centro Histórico, que es una ONG, ¿no? Pero que está trabajando en cuestiones que pueden ser valiosas para el tema de la ciudad. Entonces, eso es por servicio social. La práctica profesional es libre, ¿no? La práctica profesional es este espacio en donde los jóvenes pues buscan, ¿no? En dónde desarrollarse y trabajar. ¿Qué es lo que sí se busca para validar la práctica profesional? Pues que esté vinculada a la formación del estudiante, ¿no? Por ejemplo, un estudiante en arquitectura que estuvo trabajando 2 años en un restaurante, pues no podría ser validado, ¿no? A menos que estuviera estudiando turismo o algo, gastronomía Diseño de o restaurantes. diseño de algo así, ¿no? Pero no para temas de arquitectura o diseñador del hábitat, ¿no? Entonces, o sea, no es que no le sirva trabajar porque va a aprender otras cosas, pero lo que tiene que demostrar es que desarrolló esas competencias profesionales estando en ese lugar y que contribuyen a su formación académica, ¿no? Entonces, sí tenemos nosotros lo que es el servicio social y el tema de prácticas profesionales. Y hay algo muy interesante que también existe en la movilidad, ¿no? Eso es optativo, Ujú. ¿no? El estudiante a partir del 50% de sus créditos puede optar por irse un semestre, ya sea a movilidad nacional o movilidad internacional. Y lo cierto es que los jóvenes que aplican para ello, cuando regresan, bueno, ya vienen Son con otros. un nivel de madurez de excelente, ¿no? Y bien interesante porque regresan haciendo ese balance, ¿no? O sea, muchos que se van, por ejemplo, a Europa, ¿no? Y regresan, y regresan con el balance de todo lo que les ofrece México, lo que les ofrece Yucatán, lo que les ofrece la universidad, lo que les ofrece Mérida, y que a lo mejor en esos países que a veces idealizamos porque están en Europa, no lo tienen, ¿no? Y también lo que aquí no tienen y ahí sí se les puede dar, ¿no? Pero creo que ese análisis es muy interesante. Sí, es cierto. Y ahí a veces yo tengo una posición un poquito crítica porque he llegado a pensar que a veces las universidades están preparando alumnos para exportación. Entonces de pronto Alemania abre las puertas para personal médico Sí, y se van sin costo para Alemania. Y México los formó, México perdió ese capital humano. Esta falta a veces de oportunidades de trabajo, de una mejor sociedad en muchos aspectos, que nos falta mucho por ahí mejorar. Y de pronto Alemania se hace de personal de una manera sí, impresionante y es una pérdida para el país. Ahí me parece que qué bueno que esa movilidad que ustedes tienen lo hagan, dijiste en el quinto semestre, sí, más o menos a la mitad de la exactamente carrera, a partir del quinto porque semestre. tienen que regresar. Sí, 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 sí. Sí, en nivel licenciatura es un semestre y tienen que regresar, ¿no? Ya obviamente qué pasa, ya a nivel posgrado, pues ya es otra cosa, ¿no? Claro. Pero ¿qué ocurre también? Fíjate que en ese semestre es donde ellos hacen contactos, ¿no? Y es donde dicen, bueno, a lo mejor terminando la licenciatura me puedo ir a estudiar allá, ¿ok?
y ya, pues ya depende de las circunstancias que se puedan quedar o regresar, ya esas son otras cuestiones. Ok, ahora hubo un comentario, una conferencia que vi tuya que decía que es lo mínimo que debe saber un presidente municipal, ¡Ay! más o menos, en Buenísima. relación. No, es que, mira, yo veo que a veces, no hablo de partidos específicos, de un presidente en específico, pero sí quienes me conocen saben que yo pienso que un político, un servidor público en alguna posición, hablamos específicamente, digamos, presidente, gobernador, presidente de la República, sus decisiones afectan a miles o millones de personas. Y de pronto veo como quienes ocupan ese puesto, uno, no tienen la mínima idea de ciudad. De verdad, lo digo con todo respeto, son muy pocos los que he visto que tienen algo ahí. Y los dos confunden ser administrador de un territorio con ser el dueño de ese territorio. Exacto. Y entonces quieren hacer lo que crean de una manera incluso un poco caprichosa. Y no dimensionan el tamaño de los efectos de sus decisiones. Y me llamó mucho la atención esa conferencia que diste, esa entrevista, porque dije, a ver, ¿cómo ve Yola, que ya ha sido secretaria de Desarrollo Urbano de Mérida, con toda su trayectoria, qué es lo mínimo que debería ser un presidente municipal? Aparte de humildad en esta área, ¿no? Sí, Debe haber muchas otras cosas. sí. Mira, eso me parece así súper importante porque, bueno, a ver, eh, cualquiera de nosotros para poder ejercer, ¿qué te piden? O sea, para que tú tengas tu cédula profesional para ser arquitecto, ¿qué te piden? O sea, tú te debiste de haber formado y después de la preparatoria te dedicaste 5 años a estudiar algo y luego aparte, esto que dijimos, servicio social, práctica profesional, o sea, todo eso para cumplir un requisito mínimo y para terminar tu licenciatura, ¿ok? Si después de terminar tu licenciatura tú te quieres volver especialista en iluminación arquitectónica, especialista en tema de, oye, estructuras, especialista en algo, te tienes que aventar otros 3 años a estudiar, a sacar una especialización, una maestría, prepararte, dedicarte, tener el título y tu registro de que hiciste tus estudios, ¿no? Entonces no estamos hablando de cualquier tipo de formación, ¿ok? En el ámbito político, pues, ¿qué le piden a un regidor? ¿Qué le piden a un alcalde? ¿Qué le piden a alguien que se registre? O sea, hay una serie de requisitos administrativos políticos, ¿no? Que tenga simpatía política, que lo avalen no sé cuántas firmas, ¿no? Que esté registrado ante un partido político o en su caso que sea independiente, como sea. Pero lo único que te piden es que seas mayor de edad y que sepas leer y escribir. ¿Y cuál es como que, digamos, la formación que deberías de tener para eso, ¿no? Y el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 2012 sacó Sí. un reporte en donde dice que, bueno, o sea, nosotros no podemos pedirle al alcalde que resuelva o que entienda todo lo urbano porque no se formó para eso, su formación fue política, ¿ok? No tiene manera de acreditar que sabe resolver problemas urbanos, o sea, eso es un mega desafío, ¿no? Pero ya hay algo muy importante. Una de las, una, sí, una de las frases quizá más famosas de Warren Buffett es
superinversionista mundial. Dice, contrata a los mejores y deja hacer lo que ellos saben hacer. Si no, hazlo tú mismo, exactamente, ¿no? exactamente. Y yo creo, ahorita tocaste dos temas, ahí estoy convencidísimo. Contratan a los que son muy fáciles de manejar, no tienen una posición propia, no tienen ni el mínimo perfil, que es una de las preguntas que yo quisiera hacerte más adelante. Y también por otra parte dijiste algo que para mí parece fundamental y que tiene un efecto, entre muchas otras cosas, en el ámbito urbano importantísimo. Tú dijiste, para ser arquitecto, primaria, secundaria, prepa, universidad, el mecanismo que corresponde a titulación, y solo después tienes el requisito mínimo legal para poder diseñar. En esta serie que tenemos que se llama Platiquemos de temas urbanos, algo de lo que yo quiero hablar son dos temas que hemos tocado ahorita de manera indirecta. Una, nuestras experiencias como despacho, recibiendo a prestadores de servicio social, prácticas profesionales, jóvenes construyendo el futuro. Y la otra, que tiene que ver con la importancia mínima, tan baja, que se le ha dado a la parte de planeación. Y no solamente en lo urbano, en lo arquitectónico también. Yo casi comienzo esa plática diciendo, si tú tuvieras un Ferrari, un BMW, un Mercedes, etcétera, un carro, pongámosle el precio, 3 millones o 4 millones de pesos, se lo das a un chavo de 17 años, sin licencia, de estos chavos bravos, imprudentes, que no les importa, el chiste es ir a velocidad, no importa si rayan el carro o lo chocan. Y lástima, estamos haciendo eso con el diseño arquitectónico. Tú hablabas de los competidores que van a llegar de todo el mundo, de esa competencia global. Se nos olvidó mencionar a los chinos, porque los chinos van a empezar a exportar. Ese es un tema especial de los chinos. Increíblemente importante, ¿no? Sí. Exacto, en muchos sentidos. Bueno, regresamos a que el marco legal, la costumbre, lo que quizá como arquitectos y colegios de arquitectos, colegios de ingenieros, pero fundamentalmente de arquitectos, no hemos sido capaces de comunicar la importancia de nuestra actividad. Entonces de pronto la gente piensa que hacemos rayitas, que hacemos dibujitos, y ya es como si a un médico le dijeras, por el garabato que me hiciste en esta receta, no me puedes cobrar tanto, ¿no? ¿Cómo es el garabato? Discúlpame, no es el garabato. El proyecto es, para mí, o el diseño arquitectónico dentro de un proyecto ejecutivo, para mí es el rey. Y el pilar fundamental es la parte estructural. Cada vez me convenzo más del valor de esas dos actividades. Pero tenemos este problema social de forma muy importante y que relaciono con lo que ahorita me comentaste en cuanto a esos requisitos mínimos, ¿no? Entonces, en cuanto a los presidentes, yo ahí tengo una visión sumamente distinta, creo, no a lo tuyo, sino al común de lo que se dice, porque tenemos casos como Sergio Fajardo, Medellín, doctor en matemáticas, y que se vuelve un presidente de referencia mundial en ese momento en el municipio quizá más peligroso del mundo, allá en Colombia. Tenemos casos como, nos guste o no, Nayib Bukele en unos años transforma El Salvador de ser el lugar más peligroso del mundo a ser ahora probablemente el país más seguro de América. Tenemos a Javier Milei en Argentina, o sea, gentes que son disruptivas, que no vienen del sistema, que no traen esa formación política de pertenecer a un partido, etcétera, hasta llegar, ¿no? Y sin embargo, han sido capaces de
de que los perfiles que lo acompañan les cae al gordo, ¿no? Son los mejores y ellos son los que le van a dar resultados. Por supuesto tienen una línea que van marcando, pero pues el colaborador te dice si sí o si no. Exacto. Mira, aquí en el despacho yo someto mis ideas a lo que me dicen aquí y a veces no me va muy bien. Sí, sí, A sí, veces sí. o me las pulen o me las O te las va, rasuran o claro. me ponen a pensar que tal vez estoy muy equivocado. Y lo mismo pasa en la obra. Y entonces yo me pregunto y cuestiono decisiones de muchos presidentes que de pronto hacen sus intervenciones sin ninguna base, ¿no? Y vuelvo al punto inicial. Hay consecuencias sobre miles de vidas a partir de esas decisiones. Algunas veces son muy buenas, pero creo que en una gran cantidad son muy cuestionables. Sí. Y, y entonces me acordaba mucho de esa entrevista que diste, que debería tener un presidente municipal, por lo menos para desempeñarse en un buen nivel en el tema urbano, ¿no? ¿Cómo lo podría sintetizar? Sí, mira, precisamente en este documento del IMCO establece que se necesita el llamado City Manager o administrador de la ciudad, que debe ser un personaje que no tenga interés político, ¿no? Un personaje que sea un líder. Y bueno, ya el alcalde nombra a sus directores, ¿no? Todos los directores que son los que van a trabajando las áreas específicas. Pero el city manager es el que tiene la gran visión de integrar la información, ahora sí, de identificar, ¿no? Qué es lo que está pasando, qué es lo que podría suceder, esa visión de escenarios futuros, un análisis estadístico de cómo ha ocurrido lo que ha ocurrido, para que con base a la información de todos se tome la mejor decisión y se le comunique al alcalde. Hay un personaje que me parece muy muy bueno, precisamente por lo que representa y por lo que es Michael Bloomer, el director, el dueño de la empresa Bloomer de información, de noticias, ¿no? Él, cuando fue alcalde de Nueva York, le tocó recibir Nueva York después del ataque de las Torres Gemelas. Acababa de salir Giuliani y le toca a él recibir la ciudad. Entonces, él se puso como meta convertir a Nueva York en la ciudad más competitiva del mundo y imagínate después de un ataque terrorista, cómo vuelves a elevar la confianza en la ciudad, ¿ok? Entonces, él lo que... Perdón, ¿fue después de Giuliani? A Giuliani le tocó el ataque de las Torres Gemelas, ¿no? Ya después viene Michael Bloomer y entonces él se pone como meta, a ver cómo le hago para levantar la ciudad, ¿no? Entonces, algo interesante de él es que él tenía a todos sus directores o todos sus secretarios en un mismo lugar. O sea, era como una especie de búnker, ¿no? Entonces él cuando decía, a ver, hay este problema, el problema que fuera, se mandaba a llamar a todos y cada quien daba su punto de vista y se resolvía entre todos, ¿no? Y aparte venía el gran especialista que dice, a ver, esto sí, esto no, ¿no? Y algo interesante que le tocó a él, en el 2012 tuvieron el ciclón Sandy para octubre, noviembre del 2012. Imagínate un ciclón en Nueva York, ¿no? O sea, algo que no había ocurrido en 100 años, pero ya con metro subterráneo, con rascacielos, o sea, no tenían ni idea de lo que iba a ocurrir. Afortunadamente el ciclón se desvió, pero de todas maneras les pegó. Y estaba de la mano, al mismo tiempo iba a ocurrir el maratón de Nueva York. Entonces Michael Bloomer, cuando salía a dar las conferencias de prensa, la primera conferencia de prensa diciendo que todo estaba bajo control, pues porque es la ciudad una de las más poderosas del mundo, todo estaba bajo control, y lo primero que le preguntaban los periodistas, ¿y qué va a pasar con el maratón? Y él dijo, no, el maratón sigue. Nosotros tenemos para resolver la contingencia y para proteger a la gente que va a salir al maratón. Ok. Segunda conferencia de prensa en donde él sigue avisando cuáles son los avances que se tuvieron sobre el arreglo de la ciudad después del huracán Sandy, ¿no? Y le vuelven a preguntar,
¿Y qué va a pasar con el maratón? No, el maratón continúa, todo está perfecto en la ciudad, ¿ok? Tercera conferencia de prensa para decir otra vez ya cuáles han sido los avances en el funcionamiento de la ciudad, y es cuando dice el maratón se cancela, ¿ok? O sea, hemos tomado la decisión porque por protección civil, por esta circunstancia, no vamos a desviar a nuestra gente de la atención de los que necesitan ahorita para atender el Sí. maratón. Y aunque esté toda la gente aquí, pues cancelamos. Entonces, eso me parece muy interesante porque, pues sí, en la primera él va evaluando. Él es un hombre de datos, ¿no? Porque es una agencia noticiosa. Él va manejando datos, y cuando algo ya no se puede, sale y dice, esto se cancela. ¿Okay? Entonces, yo creo que eso es muy importante en la política pública. En la política pública y en los discursos y en la narrativa de gobierno hay que ir analizando los datos, y datos duros, ¿no? Con información técnica para que el mensaje sea claro, para que conecte con la gente de una forma real. La gente diga, no, sí es cierto, está pasando esto, no, sí, sí. Y cuando se diga va, es porque sí se puede, y cuando le diga esto no va, es porque hay una recapacitación por parte del gobierno para demostrar que pues no se puede cumplir con todo y hay cosas que tendrán que esperar para atender lo prioritario, las necesidades sociales, ¿no? Entonces, estas cuestiones creo que son Ujú. importantes para un alcalde, ¿no? El alcalde tiene que estar muy bien protegido de gente con mucho expertise en las áreas, y a lo mejor el mensaje puede tener matices políticos porque es natural, pero el corazón del mensaje tiene que estar muy bien sustentado en decisiones técnicas, porque es lo único que va a soportar la decisión a lo largo del tiempo, ¿no? Es lo que tú vas a decir, bueno, pues a lo mejor esta vez no le gustó a la gente, pero dentro de 3 o 4 años me lo van a agradecer aunque yo no esté. Creo que ese es el miedo del alcalde, ¿no? Que quiere que recibir todos los aplausos en su año y medio de periodo, y pues no se puede. Hay cosas que tienes que dejar como legado para que le aplaudan al otro. Eso es irrelevante, porque la función pública es eso. No es para que te aplaudan a ti, es para que aplaudan lo que se hizo bien y que quedó constancia a lo largo del tiempo. Fíjate, acabas de dar una receta, creo, valiosísima, porque yo tenía una pregunta que me ha hecho mucho ruido desde hace tiempo. ¿Qué limita a los presidentes a tomar mejores decisiones? Y ahorita me parece que acabas de decir el miedo a que dejen de aplaudirlos, el miedo a que dejen de aceptarlos, el miedo a que los critiquen, Claro. pero también lo que veo de aquí, y creo que acabas de dar una receta valiosísima, los datos, Sí. ¿sí? Si, los, si tuviéramos un acervo de datos muy sólidos, se podrían tomar mejores decisiones. Y como tú Claro. dijiste, Bloomberg va el maratón, perdón, los datos me No. dicen Que no. que no puede ir el maratón. Y discúlpenme, pero Sí. perdónenme, se cancela con base en estos datos. ¿Y tú sabes lo que ¿Sí? No es un significa capricho personal. cancelar un maratón en Nueva York? Pérdidas millonarias, pérdidas millonarias. Pero primero está la seguridad, ¿no? Y la vida de las Claro, personas. la Dijiste, vida. no vamos a ocupar el personal, los recursos, etcétera, para la organización del maratón y dejamos desprotegida a la gente. Exactamente. ¿No? Sí, Primero, lo primero. sí. Y si los datos lo soportan, esa fue la palabra que utilizaste, pues debe disminuir mucho el miedo a la crítica, Sí. o que no les aplaudan, etcétera, ¿no? Porque actuaron de una manera muy responsable. Mira qué buena Bueno, es que fíjate ahorita qué receta les interesante. acabas de dar. Ahorita yo creo que esto, fíjate, a mí me gustan mucho estas pláticas porque hablar, o sea, fíjate, empezamos diciendo, vamos a hablar de ciudad, pero hablar de ciudad es hablar de nuestros hijos, ¿no? O Sí. sea, lo que tenemos que pensar es que las cosas no tienen que tener una discusión filosófica más arriba de lo meramente técnico, ¿no? O sea,
Al alcalde habría que preguntarle, a ver, señor alcalde o señora alcaldesa, ¿por qué quiere usted gobernar esta ciudad o administrarla o gestionarla? O sea, ¿por qué? Y claro, ahí... ¿Y para ¿Y qué? para qué? Y ahí viene en este ejercicio que a mí me gustan mucho estas técnicas asiáticas, ¿no? Que te dicen los 5 porqués, ¿no? A ver, ¿por qué? No, pues porque yo quiero mi ciudad. A ver, ¿por qué? Y vas a llegar a lo más profundo. Pues porque quiero Te perdí el problemas, ombligo. quiero, o sea, Oye, ¿no? O sí, sea, ahí va a haber como que vamos a llegar al corazón y vamos a llegar a lo más profundo. Entonces, si la persona quiere gobernar porque por un tema de ego, por un tema de poder, por un tema de eso, pues no va a haber resultados beneficiosos para todos, ¿no? Entonces, yo creo que eso también debería ser formación de un alcalde, o sea, entender en el sentido más amplio que es un servidor público. Como tú dijiste, no es el dueño de la ciudad durante un periodo, es un servidor público. El alcalde es un vehículo para lograr que las cosas sucedan. ¿Ok? Entonces, yo creo que esa reflexión debería ser el primer checklist para decirles, a ver, tú eres el gestor, eres el que nos vas a ayudar a pasar del punto A al punto B, ¿ok? O sea, no puedes, no hay desvío de recursos, esto es del A a B. Si tú cuando llegues a B quieres ser senador, diputado, gobernador, pues tendrás que hacer otro ejercicio, ¿no? Tendrás que pasar por otro lado. Pero no podemos tener ciudades gobernadas por personas que solamente están buscando un beneficio personal. Eso no puede ser. O sea, ese es el gran desafío de gobernar municipios. Tú me hacías una pregunta, un comentario bien interesante. ¿Qué es más fácil, ser gobernador o ser alcalde? ¿No? Y yo te sí, decía que los alcaldes se llevan el trabajo más difícil porque tienen que dar respuesta inmediata al ciudadano. O sea, ser alcalde es lo más desgastante que puede tener alguien, ¿no? Es muy, muy demandante. y es el más desprotegido, ¿no? El más desprotegido, exactamente, ¿no? Pero, Tanto desde pero arriba, es las presiones del... estratégico, es una posición estratégica, ¿no? En donde, estratégica porque no importa si haces las cosas bien o mal, tú ya estás en un momento de que, bueno, ¿y cuál es mi siguiente escalón? ¿No? Y eso es Sí, pues lo que marea, lo que les da miedo, lo que les inquieta, ¿no? Lo que les duele también, ¿no? sí, claro. Oye, tu experiencia como secretaria de Desarrollo Urbana, ¿cómo fue? ¿Qué rescatarías de los retos más importantes y también de los aspectos donde pudiste contribuir Sí, a Mérida? sí, bueno, fue dirección, como directora de desarrollo urbano del 2010 al 2012. Algo muy importante, ¿no? Fue en lo personal, que una cosa es que tú conozcas cómo funciona la Dirección de Desarrollo Urbano, porque tramitas permisos, porque has sido gestora, porque has participado en la elaboración de programas de desarrollo urbano, y otra cosa es estar al frente de una dependencia que tiene tanta responsabilidad, ¿no? Sí, Entonces, ahí lo que me pareció maravilloso fue entender la política pública desde las entrañas de gobierno, ¿no? Desde la dimensión jurídica, ¿no? La dimensión administrativa, los procesos. Y ahí te das cuenta, ¿no? Que es muy fácil criticar desde afuera. Es muy fácil decir eso está mal por esto y esto. Pero cuando tú estás desde adentro, pues te enfrentas a toda el aparato gubernamental, cómo funciona gobierno en municipio, cómo está vinculado con el Estado, cómo está vinculado con la federación, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿no? Es una lógica totalmente diferente y que fue muy interesante conocer la dimensión jurídica, ¿no? Entonces aquí partimos de que todo tiene un origen jurídico.
Entonces, todo lo que está en la ciudad pasó por un acto administrativo que estuvo soportado por un instrumento jurídico. Y cuestiones interesantes, ¿no? Cuando tú niegas una factibilidad y se van a un contencioso, ¿no? Y el magistrado dice, pues le tienes que otorgar la factibilidad o el uso de suelo, y cuando lees la sentencia, pues en la sentencia te habla de que hay inconsistencia entre los instrumentos jurídicos, ¿no? O sea, en un instrumento dice una cosa, en el otro dice otra. Entonces aquí viene una discusión estrictamente jurídica, ¿no? Entonces eso para nosotros fue muy interesante porque participamos en la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano, y en un apartado de sugerencias, ¿no? Escribimos un párrafo en donde hablábamos de que era urgente para la ciudad de Mérida crear un organismo independiente que permitiera la planeación, la gestión de la ciudad, ¿no? Los 365 días del año, que tuviera esa capacidad de estar planeando la ciudad, porque en ese momento la Dirección de Desarrollo Urbano no solamente era la respuesta inmediata al ciudadano del día a día, sino que además tener un espacio para la planeación. Y son dos ritmos diferentes, ¿no? El día a día y la planeación a largo plazo. ¿Estamos hablando de un organismo similar a un INPLAN? Exactamente. Entonces, en ese programa de desarrollo urbano, dijimos, ¿no? Se dejó por escrito que se necesitaba la creación de no pusimos INPLAN, sino un organismo independiente. Y bueno, ya efectivamente, ya posteriormente, con la siguiente administración, ya se dio las condiciones, ¿no? Para que ya finalmente en el 2014 ya tuviéramos un instituto de planeación municipal, ¿no? Entonces, en ese periodo que me tocó estar, que fueron 2 años, 2 meses, fue muy corto el periodo, pues nos dio la oportunidad de modificar reglamento de construcciones, de realizar el programa de desarrollo urbano, en donde se hacía énfasis en la necesidad de la creación de este organismo que permitiera la planeación y la gestión, pero que se dedicara solo a eso. Y eso estaba muy inspirado, pues ya conocemos, ¿no? El caso de Curitiba, ¿no? Que en Curitiba, pues desde la década de los 60 están investigando, es Instituto de Investigación y Planeación Urbana. O sea, primero investigan y luego planean. Entonces eso es un binomio que va de la mano, ¿no? Entonces ya digamos que retos y desafíos, entender la dinámica de gobierno, que por eso te digo que es muy difícil el ámbito municipal, porque va a un ritmo muy rápido y recibe todo el golpeteo, ¿no? Y por el otro lado, la oportunidad de la creación de un instituto de planeación, que ese ya lleva otro ritmo, ¿no? Y que permite ver la ciudad en el corto, mediano y largo plazo. Oye, ahorita dijiste que me acordara de varias cosas. Yo creo que la planeación en general ha recibido muy poca importancia y muy poco apoyo en todos los niveles. Yo siempre me he cuestionado cómo un estado como Hidalgo, que ocupa los lugares últimos en cuanto a índices de desarrollo en distintas cosas. Alguna vez he estado viendo algunos estudios del INCO y no nos va nada bien. Y yo digo que cuando los recursos son tan escasos, la importancia que tendría que darse a la planeación en general, al proyecto arquitectónico en particular, cubriendo toda esa escala, debería ser de lo más alto. Exacto. Y curiosamente es al revés, se le da muy poca importancia. Entonces ahorita voy entendiendo un poco más por qué Mérida es Mérida, ¿no? Ese organismo que entiendo se propuso durante tu gestión como directora, ¿finalmente sí se concretó? Bueno, te comento, nos tocó un periodo muy cortito, de julio del 2010 a agosto del 2012. Nosotros logramos concluir el programa de desarrollo urbano
Y el programa de desarrollo urbano, ya sabes, se concluye, ya se aprueba por cabildo y tiene que pasar a que Ajá. se inscriba en el registro público de la propiedad y se publique no solamente en la Gaceta, sino en el Diario Oficial del Estado, ¿no? Entonces nosotros concluimos todo el proceso y finalmente el programa de desarrollo urbano entró en vigencia el 5 de septiembre del 2012, ¿ok? 5 de septiembre, y nosotros salimos el 31 de agosto. O sea, nosotros salimos y la siguiente administración entró con un nuevo programa de desarrollo urbano. Entonces, ¿qué significa? A nosotros no nos tocó operarlo, le tocó a la siguiente. Pero en ese instrumento ya se decía de la necesidad de crear un organismo. Entonces, la siguiente administración, en el 2014, es cuando sí se crea el INPLAN, el Instituto de Planeación. Oye, y en ese en plan hay una figura similar al City Manager, al cual Bueno, te referías. claro, es el director del INPLAN, pero no funciona como el City Manager, ¿ok? O sea, no tenemos todavía esa figura. Ahorita hay como una serie de acomodos, ¿no? De personas que sí tienen como que esa manera de integrar las diferentes visiones de diferentes organismos o de diferentes dependencias, pero creo que todavía falta que sea de una manera sistematizada, ¿no? Te voy a poner el ejemplo nuevamente de Curitiba, que Curitiba, a partir del Instituto de Investigación y de Planeación, en febrero del año pasado, del 2024, inauguraron el hipervisor urbano. Pues el hipervisor urbano es un cerebro, ¿no? Yo estuve el año pasado allá. Es como un centro de datos impresionante en donde están viendo en tiempo real qué pasa con el clima, qué pasa con la movilidad, con las autorizaciones, con los usos del suelo. O sea, están viendo el comportamiento de la ciudad en tiempo real. Y entonces, a partir de eso, ellos van tomando decisiones. Y tienen una frase magnífica, porque dicen, a ver, nosotros necesitamos acortar la distancia entre lo que observamos y lo que ejecutamos. Y eso es interesantísimo porque en el caso de nosotros, pues tenemos que esperar 3, 4, 5, 6 años para actualizar un programa de desarrollo urbano. Y en ese tiempo, pues la ciudad ya cambió. Entonces ellos no, ellos lo que tienen es que están viendo en tiempo real lo que está ocurriendo y si hay que actuar, inmediatamente lo pueden hacer. Tienen una reacción, digamos, de bote pronto, pero con base en datos, Exacto. con base en lo que nos lleva a pensar en ese concepto de ciudad inteligente. Todo, claro, todo está monitoreado. Y algo muy importante que tiene es que, bueno, nosotros sabemos que aquí el alcalde en sus primeros 90 días tiene que hacer su plan municipal de desarrollo, ¿no? En donde pues marca cuáles son las pautas o sus ejes de gobierno. Y ese plan municipal de desarrollo es el que le sirve para solicitar recursos al Congreso. O sea, voy a necesitar dinero para hacer lo que corresponde en mi eje 3 de movilidad, ¿no? En el caso de Curitiba, el alcalde tiene que ajustar su plan de gobierno a lo que dicen las estrategias de la planeación urbana. Entonces, ¿qué significa? Él se supedita Sí, a esos resultados. exactamente. Entonces, si va a pedir dinero para hacer No algo, se impone no. Porque el plan municipal de desarrollo urbano ya te dice lo que tienes que hacer en el corto, mediano y largo plazo. Entonces, si tú pides dinero, pues, ¿qué vas a cumplir de eso? Y ese es un gran desafío que tenemos nosotros. La planeación urbana no está vinculada con el ejercicio de los recursos públicos. El ejercicio de los recursos públicos está vinculado a una planeación que el alcalde decide sobre su periodo de gobierno, ¿ok? Yo nunca he visto que un alcalde diga, a ver, que me traigan qué dice el apartado instrumental del PDU y con base en eso voy a hacer mi planeación de gobierno. ¿Okay? No, Entonces, eso no ocurre. claro, entonces la gran pregunta es, ¿quién lee el apartado instrumental de un PDU? Nada más el que lo hizo y se acabó.
Entonces, por ¿Cuál es eso, el sentido del plan de desarrollo urbano? exactamente. Cumplir con un requisito de gobierno y no hacerle el mínimo caso. Entonces cuando dicen, ¿y por qué no funciona la planeación? Porque la planeación no es vinculante. O sea, la planeación solamente está ahí para que tú autorices los usos del suelo, pero el ejercicio de los recursos públicos, municipales, estatales y federales, no está vinculado a tu instrumento de planeación. Entonces, ¿cómo esperas que funcione? ¿No? Oye, pero digamos la creación, este plan de desarrollo urbano, la creación de ese plan, y después también hay otro organismo muy interesante que tienen ustedes, el patronato del Centro Ah, sí, Histórico de Mérida, sí, ¿no? esto es, Eh, sí, nada más quisiera mencionarlo porque tengo un apartado especial para eso, sí, ¿no? Entonces, si me permites, quisiera hacerte, digamos que me salgo un momentito de la línea de la sí, entrevista, pero sí tengo un apartado especial para el, para el para el patronato, patronato, porque me sorprendió mucho ver tu conferencia con la presidenta del patronato. sí, Oye, hablamos ya de la relación del presidente con esos instrumentos, con estos organismos, pero a mí me interesa mucho saber, por ejemplo, cómo se da la vinculación, cómo fue tu experiencia y cómo es esa vinculación entre los colegios de profesionales, de profesionistas, de ingenieros arquitectos, ingenieros civiles, etcétera, con las administraciones municipales. Bueno, yo percibo un gran vacío por acá, eh, el que se nos cierren las puertas sistemáticamente y que hay que la sociedad necesita una enorme participación de los colegios sí. en la solución de los problemas, pero no se dan esos canales. ¿Cómo es por allá? Mira, aquí es bien interesante porque te puedo platicar de mi experiencia cuando me tocó ser directora ¿Sí? y ya a lo largo de estos 15 años, ¿no? Los yucatecos somos muy participativos, ¿no? O sea, la verdad es que eh, hay una gran organización por parte de los colegios, las cámaras, la Cámara de la Construcción, la Cámara de la Vivienda, colegios de arquitectos, ingenieros, hay un grupo que es la FEDECOL, la Federación de Colegios de Profesionistas. Entonces, fíjate que lo interesante es que por parte de gobierno se crean los consejos, Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, o sea, los consejos de planeación, y entonces participan, ¿no? Participan activamente. Si hay algún colegio, alguna cámara, algún organismo como el Patronato del Centro Histórico que en algún momento no haya sido considerado en estos consejos, ellos buscan la manera de participar, ¿no? Y someten su postulación para formar parte de los consejos. Entonces, algo que sí es muy importante aquí en Yucatán, y bueno, para el caso de Mérida, es la participación sistemática de los diferentes organismos pues en estos ejercicios, como tú sabes, ¿no? Consejos ciudadanos, que es donde se escucha a la gente, ¿no? Se les hacen las propuestas, se discuten los temas, ¿no? Y ya después pues ya pueden subir a una autorización a cabildo, ¿no? Pero algo que sí creo que es importante destacar es que los gobiernos que hemos tenido, los alcaldes y alcaldesas que hemos tenido, son muy sensibles a escuchar la opinión de los organismos especializados a través de colegios, cámaras y organizaciones. Entonces digamos que ese diálogo sí ha sido fundamental y sobre todo pues para cuidar, ¿no? Lo que tenemos, ¿no? Nuestra calidad de vida, y eso sí, esto sí yo creo que es uno de los puntos muy exitosos para el caso de nosotros. Oye, ahí alguna vez hemos escuchado todos por acá al centro del país que Yucatán siempre ha tenido o la península quizá, siempre ha tenido un espíritu independentista, ¿no?
eso lo hemos escuchado, que la población allá se siente que existen muchas diferencias con el resto del país y Sí, que quisieran probablemente ser otro país. Todos estos ingredientes cuentan para ello y que bueno, ven que no tienen eco para ustedes en ese sentido desde el centro del país, que se comete alguna incluso injusticia en ese sentido. bueno, lo que pasa que eso hay que entenderlo desde una perspectiva histórica, ¿no? Yucatán prácticamente estuvo aislado del centro del país porque no había carreteras, no había tren, ¿no? Y había que viajar literalmente por panga, ¿no? Para cruzar y llegar a Veracruz. Y la península de Yucatán en algún momento tenía mayor comunicación con Europa o con el norte de Estados Unidos, o sea, con los banqueros de Nueva York, que con comunicación con el centro, ¿no? Entonces eso lo podemos ver históricamente cómo se desarrolló la región, ¿no? Luego hay un momento muy importante con el auge nequenero, en donde llegamos a tener más de 1,000 haciendas totalmente comunicadas con una red ferroviaria que les permitía distribuir el producto del enequén para que saliera por Puerto de Progreso y se llevara a otras partes Ujú. del mundo, ¿no? Entonces, pues es el que se llamó como el oro verde, se le conoce como el oro verde, que le permitió Sí, tener un florecimiento y convertir a Yucatán en uno de los lugares más ricos del mundo en su momento, ¿no? Entonces eso pues sí dio estos aires de independencia. De hecho, llegó un momento en que se independizó la península y por eso tenemos nuestro propio himno, nuestra propia bandera, ¿no? Eh, digamos que las condiciones históricas marcaron una gran diferencia como de cierto desarrollo logrado al interior, con los recursos que se tenían al interior, y eso dio no cierta, sino bastante autonomía, ¿no? Ahorita pues obviamente ya las cosas son totalmente diferentes, ¿no? Pero sí hay una comunidad que se reconoce, ¿no? Muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad. La seguridad está muy relacionada a que las familias se conocen, ¿no? Inmediatamente te preguntan, ¿cómo te llamas? Eso es muy de las abuelitas, ¿no? Conocen a un amiguito, una amiga, ¿cómo te llamas? ¿Cuáles son tus apellidos? Conozco a tu familia, ¿no? Y hay toda una red de que sí, efectivamente, la gente todavía tiene ese nivel de conocimiento. Claro, ahorita que hemos vivido, ya hay un tema de migración muy fuerte, gente ujú. nacional e internacional que ha llegado a vivir, pero yo creo que independientemente de eso, porque también la migración contribuye a que nos reconozcamos a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces ellos llegan y vienen a revalorizar, por ejemplo, ahorita que hablabas del centro histórico, pues llegan a darle un nuevo valor a nuestro centro histórico, ¿no? Entonces, bueno, esa es parte de la historia de Yucatán. Oye, ahorita dijiste el nombre de una planta que muchos sí sabemos a qué Ah, te claro, estás refiriendo, sí, claro. pero probablemente muchos no, porque los usos del enequén ya no son los mismos Ya de no, antes. claro, sí. A ver, para quien no sabe qué es el enequén y para qué se usa, ¿nos puedes decir, Sí, por favor? claro, claro. Es una planta local, ¿no? Parecida, tiene la forma como un maguey, ¿no? Y que sirve para desfibrar, se desfibra, se sacan pues es una fibra que se deja tendido, se deja secar, ¿no? Se va secando y con eso se permitía hacer, por ejemplo, las sogas, que eran las sogas para anclar los barcos, ¿no? Se utilizaba para hacer sacos, o sea, las llamadas pacas, ¿no? Como estos, Los costales, los les decimos por costales, acá. exactamente costales, pues ahora sí, trasladar productos, ¿no? Muchas veces alimenticios, ¿no? Y fue un gran auge que se tuvo desde finales del siglo XVII, XVIII, en el XIX con la Segunda Guerra Mundial fue un boom, pero ya luego después vinieron a ser sustituidos estas fibras por los plásticos, ¿no? Entonces esto ya vino a generar Ujú. un decaimiento de la industria enequenera, ¿no? Pero fue un tema muy importante desde la perspectiva económica y comercial.
Ok, ahora, antes de entrar al centro histórico, porque es el siguiente tema que por aquí tengo, acabas de decir dos cosas que me parecen fundamentales. La identidad, ¿no? El sentirnos que queremos a la ciudad de donde somos, lo que tenemos, a pesar de las carencias, problemas, etcétera, pero también yo creo que la identidad es un motor muy importante para identificar y echar a andar, potenciar aquello de lo que esta ciudad es capaz de hacer, Claro. ¿no? Sin que se me vaya a entender como algo de afinidad política. Acá tenemos un pueblo mágico que se llama Real del Monte. Jesús Murillo Caram es originario de ahí y cuando fue gobernador le cambió la identidad a su pueblo completamente. Obviamente toda la atención se fue para allá, metió una autopista, pero además hizo un vínculo con la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, donde ahí había un tulancinguense que era el secretario académico, Luis Gerardo Ice, una persona muy querida acá en Tulancingo, ya falleció. Y el vínculo que hicieron involucró a la Escuela de Arquitectura, digamos que infinidad de recursos, en este caso capital humano de esa escuela, más lo que en su momento ese gobernador haya podido aportar, transformó la ciudad. Y lo hizo porque quería muchísimo a su ciudad y porque tenía la manera de apoyarlo, ¿no? Entonces, esta parte de la identidad a mí se me parece fundamental y creo que ahí el espacio público, los monumentos, la carga cultural, etcétera, funcionan de manera muy importante para que la gente se sienta orgullosa de donde Claro. es y haga cosas a favor de esto. Y otra cosa que mencionaste acerca de las abuelitas, que de dónde eres, quién, etcétera, hiciste que me acordara de un concepto que creo que es de Jane Jacobs. A más ojos en la ciudad, Claro. mayor seguridad, ¿no? Exactamente. Entonces el espacio público, si permite que haya una mayor cantidad de gente, generalmente los índices delictivos bajan. Exacto. Porque el primer recurso de vigilancia para esa zona se vuelven los ojos de todos. Exactamente. ¿Sí? Y tú mencionaste algo así en cuanto a Mérida, ¿no? Las abuelitas son el primer recurso de inteligencia Totalmente. para prevenir el delito, ¿no? Puede ser algo muy, muy valioso. Totalmente. Qué bueno. Oye, el siguiente tema que me llamó muchísimo la atención por esas entrevistas que tuviste fue el patronato para el Centro Histórico de Mérida. Y me puse a pensar si no conviene a todas las ciudades tener algo así. ¿Por qué el patronato? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo surge? Mira, esta es una historia muy interesante porque el patronato del centro histórico, que ya va para 20 años, ya, si estoy ahí porque de hecho la entrevista la hice, yo formo parte, soy consejera del patronato y se la hice a Sácil, precisamente Sácil Canto, presidenta ahorita del patronato, precisamente en un momento de celebración del patronato. El patronato tiene un origen muy interesante porque lo funda el señor Manzanilla, que él era Jorge Manzanilla, cubano, ¿no? Cubano ya viviendo aquí con muchos años en Mérida, pero él se inspira en esa figura que existía en La Habana, ¿ok? Por un historiador muy destacado en La Habana. No recuerdo ahorita el nombre, bueno, famosísimo, ahí te lo debo para ponerlo, ¿no? Entonces él dice, nosotros deberíamos tener una agencia de gestión como existe en La Habana, en donde hay una serie de especialistas pues que van, no solamente un tema de preservación del centro histórico, sino también de garantizar acciones de gestión para que esto tenga vida y no se abandone. Entonces, pues el centro histórico de Mérida es el segundo más grande del país,
después del de la Ciudad de México. Entonces tenemos datos muy importantes que soportaban la necesidad de crear una figura no gubernamental, ¿no? Pero que sí sea este vínculo entre decisiones políticas y entre los mismos interesados que son empresarios, hoteleros, restauranteros, los mismos habitantes del centro histórico, ¿no? Entonces se conformó este organismo, este patronato para la preservación del centro histórico de Mérida, en donde pues precisamente lo que se busca es tener este vínculo, ¿no? Y mantener vivo lo que es los valores de un centro histórico. Ok. La participación, por ejemplo, en México de Carlos Slim en el centro histórico pues fue fundamental, ¿no? Claro. Más un ingrediente del que no hemos hablado, pero que ha estado presente, la voluntad política, que es ese ingrediente mágico para que muchas cosas sucedan, ¿no? Pero, perdón, yo quiero decir algo aquí muy importante, porque es algo que siempre discuto con mis alumnos o cuando se da un foro de estos, ¿no? Es que necesitamos de voluntad política. No, es que nosotros no podemos depender de la voluntad política. Nosotros tenemos que ser los co-creadores de esos escenarios, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque si no, estamos atados de manos. Y si el alcalde en su chip no tiene lo que es un centro histórico o no tiene lo que es la planeación urbana, porque su formación es otra, ¿no? A lo mejor es un biólogo marino y a él lo que le interesa son otro tipo de temas, y si tú le dices centro histórico o ciudad, te dicen no, eso no es importante. Entonces pues jamás vamos a poder hacer nada en la ciudad. Entonces yo creo, yo ya cuando me dicen es que necesitamos de voluntad política, no. Nosotros como organismo, como academia, como colegio, como organización civil, como comunicadores, ¿no? A través de estos medios, tenemos que mandar el mensaje. No, no es voluntad política, es voluntad ciudadana, ¿no? Entonces, la voluntad de nosotros como interesados, los especialistas y todo, tenemos que empujar a la co-creación de estos escenarios futuros, porque no le podemos dejar, como tú dijiste al principio, el futuro de nuestras vidas a la voluntad de una persona. Eso sí. De nuestros hijos también. Exactamente. El futuro de mi hijo yo no se lo voy a dejar a la voluntad de una persona que va a estar un pedacito de tiempo. Imposible. Sí. Bueno, quizá en Yucatán han tenido escenarios un poquito distintos a lo que sucede por acá, donde a veces ha habido respuestas quizá por lo menos, decirlo de una manera muy ligera, muy fuertes cuando se quiere hacer algo desde lo ciudadano. Sí ha habido situaciones incluso preocupantes. Uy, no. Entonces eso quizá establece un poquito una diferencia, no favorable, por supuesto, ¿no? Pero que sí es algo que en las recetas que hay por acá, desafortunadamente esa voluntad política a veces tiene un peso mucho mayor que lo que puede tener allá en Yucatán, donde ustedes ya tienen esa serie de organizaciones, al parecer ya muy consolidadas, maduras, Sí. y que generan resultados muy importantes, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, este patronato que tú misma dices, ha permitido que el centro esté vivo. Sí. Que tenga esta mezcla de usos que quizá en otros lugares ha terminado con la venta o renta de espacios, incluso a cadenas nacionales. Ahora los chinos los tenemos por todos lados. Se va despersonalizando. Incluso lo que hace 50 años o menos aquí en Tulancingo, las casas de las personas de mayor recursos estaban en el centro. Exacto. Ahora ya no. Ahora están en fraccionamientos particulares. Ya rentaron, ya vendieron, modificaron los inmuebles donde estaba su negocio, que también era su casa. Sí. Y ahora existe una creciente despersonalización, este fenómeno que se ha llamado gentrificación, que desplaza a los habitantes del centro, los manda a las periferias, ¿no? Y con muchos problemas. Y en ese sentido, ¿cómo está funcionando el patronato para que sea
sea un ente vivo. Sí, sí. Bueno, ahorita ya tengo el dato, es don Eusebio Leal, el que era el historiador y Ah, gestor ok. de La Habana, muy reconocido, y don Jorge Manzanilla se inspira en esa oficina de gestión que estaba en La Habana para crear lo que es el Patronato para la Preservación del Centro Histórico. Entonces, bueno, este patronato ha tenido diferentes momentos, ¿no?, a lo largo de su Ujú. historia, en donde ha habido, digamos que, ciertos avances, ¿no? Y luego después como que baja efectivamente dependiendo de pues el ánimo político, las condiciones políticas, porque se requiere de recursos. O sea, el patronato ¿Y de dónde vienen necesita, esos recursos? viene de, parte viene del municipio, ¿no? Sí, Entonces el municipio, porque el patronato en algún momento hacía estudios, ¿no? Hacía propuestas, o sea, si había algún problema, algún tema para resolver, el patronato generaba los estudios y sí había un apoyo por parte del municipio, porque es una oficina de gestión, ¿no? Es una oficina de gestión en donde se le ayuda a la gente, por ejemplo, para un tema de gestión de fachadas, pintura de fachadas, ¿no? O sea, hay todo un trabajo importante de trabajar con la gente y para la gente, ¿no? Entonces, ujú, bueno, ¿qué ha ocurrido en Mérida? Efectivamente, el fenómeno de gentrificación. O sea, el patronato no puede garantizar que la gente se quede a vivir en el centro, ¿ok? El ujú. patronato es un medio para difundir una serie de condiciones, acciones, valores, para establecer relaciones, convenios, ¿no? Pero otra cosa es el mercado inmobiliario. Y el mercado inmobiliario, o sea, nos encontramos a veces con mucha vivienda que quedó abandonada, que quedó intestada, Sí. ¿no? Lamentablemente fallecen los padres, no hay testamento, o pon tú de que sí hay testamento, pero los jóvenes ya no les interesa vivir en el centro. Como bien dices, ya piensan que por una cuestión de estatus, pues está mejor irse a vivir a un fraccionamiento cerrado en la periferia, ¿no? En Ujú. donde salen y no hay calles, pero adentro está muy bonito, pero y los valores del centro ya se van perdiendo, ¿no? El tema comercial también es muy importante porque, bueno, algunas zonas del centro se han convertido totalmente negocios que pues a las 7 de la noche cierran la cortina y ya se quedan totalmente pues sin otro tipo de usos, ¿no? Fenómenos importantes que estamos viendo, los Airbnb, o sea, Ujú. estamos viendo muchas casas sin importar el tamaño, cómo se empiezan a remodelar para este uso de Airbnb. Tenemos Muy también caro como muy renta. caro, ¿no? Estamos viendo los hoteles boutique, ¿no? Que también son otra alternativa que está transformando el uso de suelo. Restaurantes ya de chefs, ¿no? Ya restaurantes ya de renombre, ¿no? Eh, y pues también el tema importante, ahora sí, hablando de los chinos, los comercios chinos, ¿no? No solamente restaurantes chinos, sino también ya todas estas tiendas que empiezan a rentar bodegas, casas que Sí. no tenían un uso. Y pues ahorita precisamente en una reunión que tuvimos, la gente comentaba que se estaba sorprendiendo de que como en un año han ido ocupando espacios importantes, por ejemplo, tiendas importantes, ¿no? Por ejemplo, Sears, ¿no? Sears se sale del centro, ¿no? Se sale del centro y entonces es ocupada por comercios chinos. Entonces, estos movimientos es importante como comercios emblemáticos que nacieron en el centro, pues ahora ya no tienen ese flujo en el centro, se van a otros lados, a las plazas comerciales, pero el negocio que tienen esas personas, ¿no? Que te venden de todo a precios muy, muy bajos, pues ocupan estos grandes establecimientos. Ese es un reto muy grande, ¿no? Muy Para cualquier grande. ciudad. Sí, muy grande. ¿Conociste la Merced Eh, eh, en México sí, hace claro, es esta, bueno, digo, de ser un lugar donde Carlos Slim, Jacobo Zabludovsky, es, Luis Espota, ahí crecieron, muchos vivieron ahí, sí, ahí crecieron, y ahí nacieron incluso algunos, se salen
y después la Merced pasa por este proceso de volverse todo negocios, poca vivienda, y a las 7 de la noche que cerraban, se moría, Sí, ¿no? Y entonces se volvió sumamente peligroso andar por ahí. Entonces, ese tipo de fenómenos también se dan en las ciudades cuando tiendes a especializar zonas, ¿no? Esta es la parte industrial, la parte de administración pública, salud, etcétera. Y esa probablemente sobreespecialización en el uso del espacio público también produce muchos desequilibrios, ¿no? Una actividad muy intensa, quizá de lunes a viernes, sábado y domingo, muerto. De las 9 a las 7 de la noche, muy vivo, de las 8 en adelante, muerto. sí. Y por lo que vi en esa entrevista que tuviste con la presidenta del patronato, tengo la impresión que el centro de Mérida sí es un lugar más vivo incluso ya más tarde. ¿Es así? Sí, sí. Y en Fíjate, condiciones de seguridad. sí, fíjate que cuando, bueno, yo nací, te platiqué, yo nací en Distrito Federal, ¿no? Y mi mamá es de allá. Sí. Y cuando nos venimos a vivir acá en 1978, o sea, a mi mamá lo que le gustaba mucho, decía, bueno, es que aquí la gente es muy alegre porque tú te encuentras a la gente en la noche, o sea, yendo a comer los Ajá. albutes, caminando, yendo a la iglesia, o sea, eso mi mamá no lo, o sea, viniendo del centro del país y con experiencias de cómo era Puebla, de cómo eran estas zonas del centro, que a las 6 7 de la noche ya nadie sale, ¿no? Y aquí lo que a mi mamá le llamaba mucho la atención era esa experiencia nocturna, que la gente estaba en la puerta de su casa, iba caminando, y el centro sí tiene esa característica. Y eso va de la mano precisamente con esta percepción de seguridad, ¿no? Totalmente. Entonces, por ejemplo, algo muy interesante que tiene el municipio de Mérida es que tiene una agenda cultural, ¿no? De lunes a domingo. Entonces, de lunes a domingo tú tienes actividades en centro histórico. Tienes la jarana, la vaquería, tienes la trova, o sea, tienes una serie de actividades que se hacen en espacio público. Entonces, eso, si bien tiene un fin turístico, pero es algo que disfrutamos todos, ¿no? Y lo tienes una agenda completa. Entonces, eso es importante para destacar también de nuestra ciudad. Oye, ahorita que hablaste de Puebla, me acordé que a veces algunos percibimos a ciertas ciudades como un México Uh chiquito. -huh. Yo de Pachuca opino así. Tiene problemas, para mí, una serie de inconvenientes parecidísimos a México. De Puebla la veo en algunas zonas muy parecido. ¿Hay algo que diferencie a Mérida en relación a esto? ¿Tú que tienes ese contraste muy claro entre la Ciudad de México y Mérida? Pues yo creo que algo puede ser esta condición caribeña, ¿no? El hecho El de clima, el clima, ¿no? O sea que pues a lo largo del día puede ser muy caluroso, pero a partir de las 6 7 de la tarde es una hora, cuando dicen ya refrescó, ¿no? Ya refrescó. Hay algo muy bonito que pues era muy de las abuelitas, ¿no? El famoso salir a sentarse a platicar con los vecinos, ¿no? Y eso tenían era este elemento que por acá le llamamos un pollo, ese asiento eh, el de material fuera de las ah, casas. sí, sí, o sea, afuera o sacan sus silletas, ¿no? O se Ah, ok. sientan, ¿no? Y bueno, eso ahorita lo vemos como una terapia, ¿no? Era la terapia de grupo, ¿no? O sea, termina tu Las redes día, sociales. exactamente, ¿no? Sales, te O el sientas, lavadero, platicas, el ¿no? lavadero, Las horas del exactamente. lavadero en las vecindades. Así es, esos espacios en donde, para que te des cuenta lo importante que es socializar, ¿no? Pero Sí. socializar en vivo, estás viendo a la persona y que, fíjate, ahorita lo ves y dices, esa era la mejor terapia del mundo porque haces el recuento del día, la reflexión del día, el desahogo del día, las buenas noches y ya entras y te duermes, ¿no? Entonces, Ya o al sea, marido le va mejor, ya no escucha todos esos reclamos. ya estuvo. ¿Cuántos Claro. beneficios? No, pero ¿No? aparte estás afuera y estás viendo lo que ocurre,
¿no? Cuando dicen es que es seguro porque la gente es chismosa, no, no es que sea chismosa, es que está observando lo que está pasando. Entonces el Y que es famoso, parte de un mecanismo de supervivencia de las y sociedades. claro, el muchacho que llegó tarde a su casa, el que está con la novia en la esquina y lo están observando, el que no ha llegado, ¿no? O sea, todo Sí. ese reconocimiento que hay, el extraño, ¿no? El que ves un sujeto extraño caminando en la calle y dices, a ver, este no es de aquí, o sea, ¿qué quiere, no? O sea, todo eso yo creo que es importante en esto que es como decías, esto de Jane Jacobs, ¿no? La experiencia y el A más ojos en reconocimiento. la calle, mejor seguridad. Totalmente. Es muy sencillo. ¿En dónde te vas a sentir tú seguro? ¿En donde hay gente o en donde no hay gente? Donde hay gente. Claro, ya, y donde hay gente con ciertos rangos ahora sí, cuánta gente, ¿no? Porque pues a lo mejor ya Y si es entre conocida, mejor. exactamente, exactamente. Es lo fundamental. Y todo esto se ha generado a partir, o existe un efecto, no me acuerdo cómo se llama, echas una piedra al agua, se van dando unas ondas concéntricas. Todo esto se ha dado a partir de esa tradición de la gente de Mérida y además de este, lo que se originó desde el centro. Sí, pero yo creo que aquí también hay que verlo como cuestiones generacionales, ¿no? O sea, momentos que se han tenido por una cuestión generacional y que luego se rompen. Y aquí ya estaríamos hablando de otro tema, Gebor, de un tema que así Sí, sí, por ejemplo, el momento en que la mujer empieza a trabajar, ¿ok? En el momento en que la mujer se incorpora al ámbito laboral, hay muchas cosas que se pierden en el camino, ¿no? sí. Entonces, esto que te platico de sentarte en la calle con los vecinos y no sé qué, o sea, podemos estar hablando pues, de la época de mi abuelita, pero ya mis dos abuelitas ya no están, ¿no? Ya estamos hablando de otros tiempos. Entonces, bueno, ya la época de mi mamá, a mi mamá ya no le tocó esa experiencia de tener ese convivio, ya fue otra generación. A mí, pues bueno, ya menos, ¿no? Ya la dinámica laboral ya te absorbe. Entonces yo creo que tenemos que reinventar otros mecanismos, ¿no? Para mantener aquello que hemos perdido, ¿no? Sin decir, ay, es que lo antiguo era mejor. No, siempre tenemos que pensar que el momento que nos toca vivir es el mejor, pero de qué manera lo podemos potencializar con aquello que funcionó en el pasado, ¿no?